Sonido uno, 2, 3.
alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Divino Niño Jesús por los favores recibidos, intención de Olga Herrera. Y por el eterno descanso de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 21 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Números. El pueblo de Israel salió del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. Y extenuado de tanto caminar, habló contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿por qué nos sacasteis de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y ya nos repugna esa comida sin sustancia. Por eso envió el Señor contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y así murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Oró pues Moisés al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, volvía él la mirada a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco, escúchame enseguida. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo: Yo me voy y me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis ir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice que a donde va él no podemos ir nosotros? Él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creéis ni comprendéis quién soy yo, moriréis por vuestros pecados. Ellos le dijeron: ¿y quién eres tú? Jesús les contestó: No hay para qué seguiros hablando. Tendría que decir de vosotros muchas cosas que os condenan. Pero vengo enviado por el Dios veraz y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para él Dios era su Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entenderéis quién soy yo y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos culminando este tiempo de Cuaresma y la Cuaresma nos ha indicado y especialmente ayudado para que podamos entrar o recordar y permanecer y seguir en ese proceso de conversión. Y este año le añadimos otra palabrita: la reconciliación. Conversión y reconciliación. Conversión, para reducirlo así rápido o resumirlo más bien en una parábola que escuchamos en alguno de estos domingos, la conversión implica dar fruto. La persona que se ha convertido no significa que solamente dejó de hacer cosas malas para hacer cosas buenas.
sino que tiene que dar fruto y los frutos que Dios espera, recordando aquella lista que nos regaló San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5. Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, amor, dominio de sí y amabilidad. También se me olvida. Entonces, esos frutos que son dados con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo, para que no tengamos solamente una de las cosas que hoy nos está pidiendo la palabra de Dios. Ojo con quedarnos solo en el mundo material, por decirlo así. En este mundo hay algo más. Y entonces la primera lectura nos presenta una escena un poco extraña para nosotros. La gente que reniega por allá en el desierto cuando salieron de Egipto, ya van fatigados, dice ahí, ya van cansados de todo, de la caminata interminable, de comer esa comida y todo lo demás. Entonces renegaron y empezaron a picarlas las serpientes venenosas del desierto. Y entonces allí Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla a manera de estandarte, de tal manera que cuando alguien sea picado, mire ese estandarte para ser curado. Ahí aparece, no sé si han visto el signo que aparece en los hospitales, en la medicina, esas como serpientes enrolladas, ese es el signo de la medicina, porque la serpiente sana o cura. Entonces, en aquellas épocas, queridos hermanos, estos pueblos en esas regiones tenían como Dios a la serpiente. Se han encontrado bastantes excavaciones de serpientes enrolladas y puestas en vasijas de barro, enterradas porque eran la gran ofrenda, el gran Dios en aquellas épocas, y uno de los grandes dioses era ese, el de la serpiente. Pues para ser curado físicamente de los males, por decirlo así, y en ese mal de la picadura de una serpiente, haz una serpiente y que la miren y quedan curados. Era una forma de transmitir esa fortaleza de Dios, porque no había otro medio. En aquel momento no había nada con que transmitir la gracia. ¿Cómo se transmite la gracia de Dios? Hoy en día se llaman sacramentos. En aquella época, ¿qué tenían? Lo único que tenían era la idolatría. Todavía muchas culturas tienen eso. Los que hacen vudús y los que hacen cosas, los que matan animales, es como una forma de encontrar algo superior, alguna fuerza que ayude a nuestras pobres y débiles fuerzas humanas, porque algo, de alguna manera, algo se transmite ahí, pero no es perfecto. Pues Dios en ese momento, según he leído por ahí, permitió utilizar ese ídolo, por decirlo así, para transmitir salud. No es una respuesta plenamente satisfactoria, porque ¿cómo Dios va a permitir eso? Pues sí, lo ha permitido, y hasta lo dice ahí en el Antiguo Testamento, pero es una cosa para transmitir salud meramente de este mundo, no más, porque se está criticando al Dios como se entendía a Dios en aquellas épocas. Cada pueblo debería tener su Dios, y cuando un pueblo entraba en guerra con otro, entonces también era una guerra de dioses, y el pueblo que perdía era porque su Dios era más débil. Entendían también de esa manera. Era otra forma de ver la religión y de entenderla y vivirla. Pues ha tenido que pasar por mucho el pueblo de Dios para poder llegar a donde estamos nosotros. Nosotros se supone que tenemos una trascendencia tremendamente grande, que es lo que nos regala aquí precisamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el versículo 30 que acabamos de escuchar. Jesús está en una polémica ahí con los judíos, una pelea, porque Él está presentándose como el Hijo del Padre. Desde la semana pasada venimos escuchando eso, y los judíos le dicen que no, porque usted se está igualando a Dios, y usted es un simple ser humano y no más. Y por eso entonces Jesús les dice, ya no hay más que hablar, ya. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Yo conozco al Dios verdadero, al que es veraz, dice aquí. Entonces, como ustedes solamente
se ocupan de las cosas de aquí abajo, ven la religión todavía de esa manera antigua, donde las fuerzas meramente naturales que no comprendemos se les daba categoría divina y por eso aparecían cualquier cantidad de dioses y todos los pueblos tenían el suyo, como veníamos diciendo. Entonces ustedes, para reconciliarse con Dios, lo único que hacen son cosas de aquí abajo, es decir, obras como las llama San Pablo. Las obras es decir, lavarse las manos, lavar las frutas, pagar los diezmos, como cosas que yo hago para que Dios quede en deuda conmigo y yo después le puedo pasar factura de todo lo que me debe. Entonces no han entendido a Dios, les dice Jesús, no han entendido la fuerza ni el poder de mi Padre. Y cuando yo sea levantado en alto, aludiendo a aquella escena de la serpiente que fue levantada, van a entender quién soy yo. Queridos hermanos, ahí tenemos la gran diferencia entre lo que es la religión judía meramente terrena, por decirlo así. La religión judía que solamente veía en las obras que cada uno puede realizar para reconciliarse con Dios, para, como dice el dicho, pecar, rezar y empatar, haciendo algunas obras. Y resulta que Jesús aquí quiere llevar esto todavía más alto. Cuando yo sea elevado, está aludiendo a la cruz, que ellos no tenían ni idea de eso. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, van a comprender quién soy yo. Y como nos dicen todos los evangelios al final, el soldado que lo traspasó dice: este verdaderamente era Hijo de Dios. Así concluyen la mayoría de los, o casi todos los evangelios. Este era Hijo de Dios, y no lo proclaman los judíos, lo proclaman los extranjeros, un soldado romano u otros. Y entonces, queridos hermanos, cuando Jesucristo empieza a hablar de estas cosas, comprender el verdadero amor de Dios, que no es lo que yo haga como persona para reconciliarme con Él, sino es lo que el mismo Dios a través de su Hijo nos regaló. Y ahora no se llama sanación, se llama salvación, que es otra cosa. Es algo totalmente diferente. La sanación es recuperar mi cuerpo cuando es dañado, cuando se enferma o le sucede algo. Y entonces le pido a Dios y listo, me regala una sanación. Hoy que está tan de moda esa palabra sanación. Y resulta que Jesús viene a hacer una cosa más grande. Salvación. Salvación es la trascendencia de mi ser hasta que llegue a tener la naturaleza de Dios, no simplemente una recuperación de mi cuerpo, es algo más. Y eso se comprenderá cuando Jesús sea elevado en la cruz. A partir de ese momento Dios empieza a escribir una nueva historia, la muerte del Hijo de Dios, que cuando es sepultado como la semilla, como dijo Jesús, cuando la semilla que cae en tierra y muere y da otra cosa, sale otra cosa, pues Dios en ese evento es capaz de crear lo que hoy en teología llamamos la vida nueva. Creó Dios una vida nueva en Jesucristo y lo saca de la muerte. Y eso que es ahora Jesucristo, Dios pero humano Dios, es otra cosa. Hasta que no entendamos eso, no vamos a comprender qué es lo que estamos ahora teniendo, y lo llamamos gracia porque no tenemos otra palabra, así se llamó, gracias, lo que es gratis o gratuito de Dios. Y esa vida nueva la estamos recibiendo en los sacramentos, desde el bautismo, y cuando celebramos la Eucaristía y comemos a Cristo resucitado, es comer esa vida nueva. Algo que no es simplemente una sanación, es algo que va todavía más para allá, y eso lo tenemos ahora nosotros. Estos pobres hermanos judíos que estaban con Jesús, si ustedes comprenden a Dios solo así como lo están comprendiendo, van a morir en sus pecados. Cuando comprendan quién soy yo, cuando sea elevado, esos pecados se quitan. Es lo que tenemos ahora. Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo, quitarlo, no simplemente darle un maquillaje.
que era más o menos como entendían aquellos. Si yo sufro de lepra es porque soy pecador y Dios ya me está castigando y entonces desfigura mi cuerpo a través de la lepra, la enfermedad y otras cosas. Así lo entendían, y ahora con Jesús es algo todavía más alto. Y ojalá pues pidámosle al Señor con la fuerza del Espíritu Santo para que cada día comprendamos un poquito más de eso que hizo Jesús desde la cruz, desde eso que empezó allá cuando fue elevado, después muerto y sepultado, es sacado de entre los muertos y ahora ya resucitado está en lo más alto de los cielos, pero no quiere decir que el cielo sea un lugar, sino en la calidad de ser más alta. Un ser humano con categoría y naturaleza divina que ha llegado a lo más alto de lo más alto. A ver cómo entendemos eso. Pues resulta que nosotros ahora tenemos esa esperanza. Vamos a ser así, vamos a llegar a eso. Si nuestra esperanza es solamente que se cure nuestro cuerpo aquí cuando nos enfermamos o alguna cosa y no trascendemos a eso nuevo que hizo Jesús, pues nos quedamos allá, como les dice aquí a estos hombres, se van a morir en sus pecados. No quiere decir que sean condenados, sino no comprenden el poder infinito del amor de Dios que los está transformando, pero de una manera impresionante. Y entonces lo único que van a hacer ustedes, si no conocen esto o no quieren conocerlo, es seguir cultivando esos pecados y vivir con ellos hasta de pronto arruinar la vida, como decía Jesús. ¿Y de qué le sirve a uno ganarse el mundo si arruina la vida o pierde el alma o cosas de esas? O ser quemado en la gehenna, como decían en aquella época, que era el basurero allá afuera de la muralla de Jerusalén, donde quemaban la basura. Así puede terminar la vida de uno, arruinada por no entender estas cosas maravillosas que viene a hacer Dios en la persona de Jesús. Pues los judíos aquí pues dijeron, ¿y usted quién es para decir esas cosas? Usted es un simple ser humano y ya, no se compare con Dios. A nosotros se nos pide, acojamos a la persona de Jesús sin el más mínimo desprecio, sino todo lo contrario, que en la vida nuestra de cada uno Él pueda hacer eso que Dios quiere, que no frustremos esa intención original de Dios que tiene para cada uno de nosotros cuando nos creó. Él ya puso eso en todos y cada uno de nosotros y quiere llevarlo a feliz término, como escribe San Pablo allá en el capítulo 6 de los Filipenses, la carta a los Filipenses. Dios que empezó esta obra, Él mismo la lleve a feliz término. Una cosa tremendamente grande. Y para eso pues la iglesia tiene todos estos tiempos fuertes. Tenemos la Cuaresma, vamos a empezar todo lo de Pascua y así sucesivamente. Todos los días algo nuevo Jesucristo nos regala a través de su palabra y los sacramentos para que sigamos ascendiendo en este conocimiento de Él, y más que conocimiento es el acontecimiento de Él en todos y cada uno de nosotros. Pero para eso hay que pedirle a Dios que nos enseñe qué es eso que pasó en la cruz. Por eso solamente cuando entendamos, cuando Él sea elevado, esta frase que dice aquí, estaremos entendiendo quién es Dios de verdad. San Pablo escribe en una de sus cartas, la mayor sabiduría de este mundo, que supera toda doctrina, toda filosofía, es la sabiduría de la cruz. Cuando Él lo comprendió, escribió lo que escuchamos el domingo anterior en la segunda lectura. Después del conocimiento de Cristo, todo lo considero basura. Eso no sirve para nada. Lo único que sirve es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en la sabiduría inmensa de la cruz. A ver, ¿qué es eso? Pues queridos hermanos, se nos invita desde la palabra de Dios y en esta recta final de la Cuaresma a que empecemos a meditar ese misterio de la cruz. ¿Por qué un Dios muere por nosotros y de esa manera? ¿Qué es lo que tiene que hacer o darnos para llegar a esos extremos? Todo eso sirve para que uno también crezca y no se quede entonces aquí como los pobres judíos de esta época peleando por cositas minúsculas y no entendieron el máximo valor que nos traía nuestro Señor.
Bendito sea su santo nombre. Amén. Oremos, hermanos, ante la cercanía de la Pascua que nos invita a intensificar nuestro compromiso de conversión y de servicio fraterno. Pidamos a Dios que haga eficaces en nosotros los signos de su misericordia y digamos juntos: renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por la Iglesia peregrina en el mundo, para que mediante la oración, la penitencia y el testimonio de la caridad sea cada día más semejante a su Señor y lo siga en el camino del éxodo pascual, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por los que se encuentran en el pecado o creen que su vida es un fracaso, para que no desesperen de la misericordia de Dios y de la acogida de la Iglesia, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por los que viven en la duda o en el error, para que encuentren el camino de la verdad, confortados por nuestra acogida y solicitud fraternas, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por las víctimas de la violencia y de la guerra, para que las lágrimas y la sangre no se derramen en vano, sino que aceleren una era de fraternidad y paz, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por todos nosotros, para que atentos a la realidad que nos rodea, nos hagamos cargo del sufrimiento de los hermanos que se cruzan en nuestros caminos, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Padre, que has abierto en Cristo la fuente de agua viva que regenera el mundo, riega todos nuestros desiertos y haz que toda la humanidad pueda saciar en él su sed de verdad y de justicia. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 21 meses de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.